radio.com. Bienvenidos. Esta es la lupa semanal, la que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien damos las gracias. Seguimos avanzando en la guerra, en la cruzada de liberación nacional, en la guerra civil, en nuestra contienda 36-39. Pero antes de seguir con la guerra en sí, conviene detenerse para tratar dos acontecimientos de capital importancia, no solamente en el momento en que se produjeron, entre abril y mayo de 1937, sino después para los años posteriores. Es muy importante tenerlo en cuenta. Van además a influir mucho en el desarrollo de la guerra. Vamos a sintetizar de alguna manera lo ocurrido en los dos lados, donde se consolidaban ya prácticamente esos dos bandos con sus propias estructuras. Por un lado el bando nacional, y por otro el bando Frente Populista. Vuelvo a repetir, no eran republicanos. La Segunda República había muerto, también lo vamos a ver hoy una vez más. Lo único, tal vez, republicanos, bueno, de una república socialista soviética, pero habría que añadirle estos dos apelativos. Se va a unificar el bando nacional y se va a unificar también el bando Frente Populista, pero de maneras muy distintas. Primero, en la forma en la que lo van a realizar, y segundo, en el resultado, en las consecuencias posteriores. Vamos a ir primero por la unificación que se va a vivir en el bando nacional. Y vamos a traer a los personajes más importantes. Hay muchos, por supuesto, pero bueno, yo creo que con estos tenemos a Hedilla, líder de la Falange, ahora lo veremos en qué circunstancias. Tenemos a Franco y a Serrano Suñer. Y tenemos a Falconde, líder de la Comunión Tradicionalista, digamos, bueno, una de sus fracciones, aunque vamos a decirlo así, la de la Comunión Tradicionalista, los requetés, los carlistas. Bueno, nos situamos ya en 1937 y tres eran las grandes fuerzas que formaban y pujaban, todo hay que decirlo, en el seno del movimiento nacional que aún iba tomando forma con ese nombre, que habían tomado forma expresa una vez, este movimiento nacional había tomado forma expresa una vez, pues fue investido Franco como jefe del Estado, caudillo, generalísimo, etcétera, en octubre del 36. Tres fuerzas, he dicho. Por un lado, las Fuerzas Armadas, vamos a decir el Ejército, las Fuerzas Armadas, estaba también la Marina y la incipiente aviación, aunque esta pertenecía al Ejército de Tierra. Por otro lado, pues la Comunión Tradicionalista, los carlistas, los requetés, y por supuesto por el otro Falange de las Hons. Estas eran las tres fuerzas. De ellas, la primera, el Ejército, ejercía de directora. Bueno, no solo por haber sido la iniciadora del alzamiento, sino también debido a la guerra en Liza, que lógicamente, pues, claro, ponía a sus jefes al frente del conjunto, máxime tras la designación de Franco, como he dicho, como jefe de ese ejército y también cabeza del nuevo Estado que poco a poco pues, iba cobrando forma con su nombramiento. Las otras dos, los carlistas y la Falange, pues plenas de importancia, las dos por el número y calidad de los hombres que aportaban a las unidades combatientes. Ya estamos en plena guerra. Lo eran también por la cohesión y solidez ideológica con que contribuían las dos a ese movimiento nacional incipiente. Sí es verdad que sus líderes, bueno, en ese momento hay que achacarles una cierta carencia de visión de conjunto y de futuro adecuada a las circunstancias y en cierta medida faltos de acierto a la hora de captar la realidad de lo que ocurría, que era muy distinta a de la que venían. Es decir, a las transformaciones que sobre los proyectos originales de cada organización, tanto de carlistas como de falangistas, imprimía esta guerra, que ya era una guerra civil, y bueno, aun haciendo gala los dos, carlistas y falangistas, por supuestísimo, de un patriotismo y de un valor intachable, bueno, pues por desgracia no desdeñaban ambos en emplear parte de su tiempo en trabajar con el fin de adquirir preponderancia política a fin de encontrarse lo mejor situados posibles para cuando llegara el final de la guerra. Ambos dos, carlistas y falangistas, tenían su proyecto y tenían sus ambiciones.
Es lógico por su parte, pero no se habían dado cuenta de que todo ya iba a ser distinto. Bueno, esta pugna, esta puja que había entre unos y otros, pues luego no era muy bien visto por los mandos superiores militares que estaban al tanto de la situación, de esa pugna, cuyo objetivo era, ante todo y sobre todo, los militares ganar la guerra, lo primero, conscientes por su profesión y experiencia de que para ello nada peor, como le ocurría a los frentes populistas, para perderla que la división interna y la lucha de poder que siempre socavan la disciplina y dispersan los esfuerzos. Tampoco eran bien vistas esas pugnas entre carlistas y falangistas por Franco, lógicamente, esas ansias por tomar posiciones para dirigir la que iba a ser una dura reconstrucción nacional, que Franco ya intuía, porque bueno, él sí tenía ya una visión de futuro realmente providencial y ya pensaba, incluso trabajaba incipientemente, pero intensamente, no solo para dirigir la guerra, que también, sino para el día después de la victoria. Esa era la situación en el bando nacional. Hay que resaltar, no obstante, y de forma muy explícita, que la disparidad de criterios citada, esas luchas, vamos a decir, que hemos dicho entre falangistas y carlistas, eran en realidad sordas, salvo en casos muy excepcionales y muy raros, muy puntuales, no salían nunca a la luz, ni pasaban de pequeños roces. ¿Por qué? Primero, la educación de estas personas, que desde luego era magnífica en sí, todos, y luego, por supuesto, por su patriotismo sincero, profundo, de todos, que hacían gala de él, además. Eso les impedía ir a más los roces. También porque no cabe duda que los combatientes, hemos hablado de los dirigentes, pero los combatientes, falangistas o requetés, que estaban en las trincheras, pues de buen grado asumían la disciplina militar sin dejarse afectar por tales fricciones que únicamente se producían en general en la retaguardia y entre los jefes. Pero con todo, pues comenzaron a producirse una serie de hechos que generaron inquietud en el cuartel general del Generalísimo y por lo tanto, pues, a sentirse en la necesidad, a fin de evitar males mayores, de meter en cintura, vamos a decir, de imponer una disciplina tanto a uno como a otros. Eso lo empieza a ver el cuartel general del Generalísimo, Franco, enseguida, porque teme precisamente la división, esa a la que los españoles también somos tan dados, y es la que se estaba produciendo en el bando Frente Populista con consecuencias tremendas. Ahora lo veremos después. Bueno, en lo que se refiere a los carlistas, vamos a centrarnos, pues había surgido en su seno incluso, nada más comenzar la guerra, pues dos corrientes de opinión. Una, la oficialista, vamos a decir, que lideraba Falconde, que era partidario de que la comunión tradicionalista, los carlistas mantuvieran sus propias estructuras de gobierno, así como pues, el control sobre sus combatientes, con vistas todo, como hemos dicho, a conseguir que tras la guerra pues ellos tuvieran una situación preponderante política y tal vez pues que trajeran de vuelta a la monarquía, en este caso, claro, la monarquía carlista, que representaba entonces el príncipe don Javier de Borbón-Parma. La otra corriente estaba encabezada por una junta nacional con sede en Pamplona, cuyos componentes pues, se mostraban firmes partidarios de incrustar el carlismo en el seno del recién incipiente movimiento nacional a la espera del final de la guerra. Falconde, que era digamos, el que tenía más carisma, pues en un momento dado tomó la iniciativa y el 8 de diciembre del 36 pues, redactaba un decreto por el cual creó lo que llamó la Real Academia Militar de Requetés. Era imagen y semejanza de lo que ya funcionaba, estaba recién creado en el ejército para crear los alféreces provisionales, tenían ya unas academias. En esa academia militar de Requetés pues iban a expedir, según Falconde, unos títulos cuya firma iba a ser la de Su Alteza Real el Príncipe Regente, ya hemos dicho, el Príncipe don Javier de Borbón-Parma. Se anunciaron incluso las pruebas de ingreso en ella, etc. Tal hecho es verdad que cogió por sorpresa a los mandos militares, incluso al propio Franco, pues tan importante decisión no se les había ni consultado. El asunto sentó muy mal, lógicamente, en el cuartel general del Generalísimo, le sentó muy mal a Franco, por lo que suponía de precedente de creación de una estructura de mandos militares al margen del ejército, con lo que implica eso de ataque a la disciplina y a la unidad. Entonces Franco, pues,
se dirigió al conde de Rodezno. El conde de Rodezno era, vamos a decir, el jefe de la otra corriente carlista que hemos dicho, y le comunica pues, que la creación de esa academia se iba a considerar como un intento de golpe de Estado por parte de los carlistas, o por lo menos por parte de Conde, y que había que cortarlo de raíz. Dicho y hecho, pues la reacción de Franco fue inmediatamente la propia de un militar, además. Por orden suya, pues Conde fue llamado a Salamanca, lo recibió el general Dávila, que le comunicó que debía elegir entre el exilio o un consejo de guerra. Y claro, un consejo de guerra, en la situación de guerra que se vivía, pues estaba claro que la pena iba a ser, si se le acusaba de intento de golpe de Estado o de socavar la autoridad, pues sería la de muerte. Entonces se le aconsejaba que en 48 horas decidiera si se quedaba y se le sometía a consejo de guerra o se iba al exilio. Evidentemente Conde no lo dudó y salió corriendo enseguida, después de reunirse en la Casa de las Conchas, precisamente en Salamanca, con algunos carlistas partidarios de él, y salió para Lisboa. Allí estuvo en Lisboa, vamos a terminar, hasta el 11 de agosto, que vuelve a España y ya se incorporó al movimiento nacional sin más contratiempos. De esta manera, Franco ya empezaba a meter en cintura, como hemos dicho, a los carlistas. Ahora quedaba la otra banda, Falange. Bueno, Falange era un partido minoritario al empezar el alzamiento, pero es verdad que había crecido exponencialmente, increíble. José Antonio estaba preso y ya sabemos que el 20 de noviembre sería asesinado. Eso de fusilado, sí fue fusilado, pero en realidad fue un asesinato. Por cierto, ordenado personalmente por Largo Caballero. Y por lo tanto, Falange quedó pues prácticamente descabezada, también porque la vieja guardia, o sea, los falangistas de los primeros momentos, muchos de sus jefes habían quedado en zona Frente Populista y estaban o escondidos o en las checas o ya asesinados. Bueno, el 2 de septiembre del 36, los consejeros nacionales de Falange, los que quedaban en zona nacional, pues se reúnen en Valladolid y deciden crear una junta provisional de mando integrada por 7 miembros, y le dan la presidencia a Manuel Hedilla Larrey. Manuel Hedilla pues tenía grandes méritos, era muy carismático, era un jefe de Falange también de la vieja guardia, era una persona importante y tenía, eso sí, desarrollaba una honda preocupación por impulsar y llevar a la práctica las consignas sociales, sobre todo de la Falange. Bueno, muchas de estas consignas, hay que darse cuenta que en aquel momento espantaban incluso tanto a la derecha, digamos, a monárquicos y demás, como espantaban también a socialistas y comunistas. Recordemos aquello de José Antonio cuando decía los comunistas me llaman fascista y los de derechas me llaman bolchevique, no me entienden ni me leen. Bueno, pues esto es lo que había en ese momento. Manuel Hedilla pues era enemigo acérrimo de las derechas, pretendiendo que la Falange pues se encuadrara totalmente y en solitario, esto es lo importante, a toda la masa obrera, tanto a la zona nacional como la de provincias que se fueran liberando. En este último caso, pues abogaba por su perdón directo. Los consideraba equivocados. Bueno, yo creo que él se equivocaba, ahí era él, pero bueno. Con todo, pues lo que menos gustaba de Hedilla, me refiero en el cuartel general del Generalísimo, en el ejército, era su tendencia a codearse excesivamente con alemanes e italianos, dando pie al surgimiento en el seno de Falange de una cierta tendencia, vamos a decir, incluso ideológica, proclive a tales regímenes. Contrarios, por cierto, a la Falange, lo había dejado también muy claro José Antonio en vida. A Franco, a los mandos militares nacionales, pues por mucho que valoraban, por supuesto, la ayuda alemana y la ayuda italiana, pero lo que no pretendían, ni querían, ni iban a consentir es que someterse precisamente por esa ayuda ni a alemanes ni a italianos. Por lo tanto, esa tendencia de Hedilla les disgustaba francamente. Ahí sí estaban como las cosas también en el seno de la Falange. Además de lo dicho, bueno, pues sin duda lo más importante es que hubo otra serie de detalles que ocurren en ese momento que empiezan a crear una inquietud mayor y malestar y preocupación en el cuartel general del Generalísimo, o sea, en Franco. Por ejemplo, voy a decir algunas, una cierta oposición, muchas veces no disimulada, de algunos falangistas de la tendencia de Hedilla, veremos que había otra después, a no saludar cuando se interpretaba el himno nacional, lo consideraban monárquico.
pretendiendo que fuera el Carasol el himno, el único al que había que saludar. La amplia difusión escrita y por radio que mandó realizar Hedilla sin permiso del cuartel general de Franco en febrero del 37 de los postulados de la Falange, en especial aquellos puntos de marcado carácter social, atacando en esos mensajes duramente pues, a los que llaman reaccionarios de derechas. Y también el hecho de que pues, rápidamente la discrepancia de opinión entre los líderes de Falange, ahora veremos que había otra corriente, pues se contagiaban muchas veces a los inmediatos subordinados con disputas, a veces también que se mezclaban asuntos personales. Bueno, diversos problemas generados por la creación unilateral por parte de Falange de varias academias de mandos. Aquí hizo lo mismo que Falconde. Hedilla pues considera que los falangistas deben encuadrarse solamente en unidades falangistas y bajo mandos falangistas, y entonces crea, a imitación de Falconde, unas academias de mandos solo para los falangistas. La primera de ellas se creó en enero del 37 en una finca, que era una finca de Enrique Mora Figueroa en Sevilla. Después, la más importante la crean en Salamanca, precisamente, donde radicaba el cuartel general del Generalísimo, en una localidad que se llamó Pedrollén, a 30 kilómetros de Salamanca, y encima el mando de la misma pues se la dieron a un oficial alemán. Esto, claro, rechinaba. En tal situación, la Falange, sumida en sordas pero peligrosas disputas internas, eso sí, volvemos a decir que no afectaba a las bases, a los combatientes, pues en ese momento llega también, estos son los avatares de la vida, en febrero del 37 llega a Zona Nacional Ramón Serrano Súñer, que es cuñado de Franco, ha venido huyendo de la zona Frente Populista, donde había quedado allí atrapado, y inmediatamente se incorpora al cuartel general del Generalísimo, y era una persona de especial carisma, una persona muy inteligente, y empieza a adquirir una preponderancia bastante grande en el aspecto político. ¿Qué es lo que hace primero Serrano Súñer? Se da cuenta de la situación, se da cuenta de lo que ha pasado con los carlistas, se da cuenta de lo que ocurre en la Falange, la conocía muy bien, y entonces le empieza a decir a Franco que hay que meter en cintura, pero que hay que unificarlo todo, no se puede andar con esos, vamos a decir, incipientes partidismos, sectarismos. Coincidiendo con la llegada de Serrano Súñer a la zona nacional, pues asiste también en ella algo también relevante, y es que había fracasado un intento de Nicolás Franco, el hermano de Franco, de crear un partido único, como el que intentó crear en su día Primo de Rivera, pero que había fracasado. Es decir, no había la posibilidad de crear ese partido, tampoco habría ese interés. Se da cuenta también Serrano Súñer que ese pues no es el camino. Llegamos a marzo del 37 y ya era un hecho que en el seno del movimiento nacional y en la cabeza y ánimo de muchos de sus personajes más representativos, pues latía la necesidad de que algo había que hacer para dar al movimiento, la consistencia y solidez política que hasta el momento por una u otra causa no poseía. Por el mismo hecho de su extraordinario nacimiento, al hilo del alzamiento, todo había sido improvisado. Pero también latía la necesidad, digo yo, que se animaba desde el cuartel general del Generalísimo, bien que con gran prudencia, como siempre Franco, de cerrar filas una vez más y de poseer y mostrar, sobre todo también al enemigo, la máxima unidad. Y lógicamente, ¿en torno a quién? Pues en torno a la figura de Franco, que para eso que había sido designado jefe del ejército, del Estado y demás. Esto bullía ya también prácticamente en todo el bando nacional. En la Falange, pues lo que comenzaron por ser nada más que diferencias de opiniones sobre tal o cual punto, con el tiempo venían derivando en la cristalización de dos corrientes, ahora vamos a decirlas, casi dos bandos, bueno, a veces incluso enfrentados. Bien, es verdad que, repito, solo en las alturas, no en los combatientes ni falangistas. Una corriente, la de Hedilla, ya le hemos dicho, partidaria de mantener a la Falange como una organización independiente, dotarla de sus mandos propios, tanto de gobierno como de unidades militares, y hacerla responsable sobre todo de la política de cara al futuro. La otra corriente, en ella estaban Agustín Aznar, abuelo del que fue presidente Aznar, Sancho Dávila, Garcerán, que era el pasante de José Antonio, pues encabezaban la otra corriente que defendían la unificación de Falange dentro del movimiento, que es lo que ya se barruntaba desde el cuartel general del Generalísimo, bueno, a la espera del final de la guerra y luego para ver
qué es lo que se podía hacer o cómo se podía, digamos, resolver la situación. La situación, pues en marzo del 37 era que mientras los edillistas, vamos a llamarles así, se mostraban opuestos a la unificación, la otra corriente, más pragmática, por cierto, pues se mostraba partidario de ella. Aquí surge el problema dentro de la propia falange. Para más enrarecer el ambiente, pues comenzaron a circular rumores en este marzo del 37 sobre posibles atentados contra Franco que achacaban a algunos radicales de la corriente de Edilla. Eso nunca se ha demostrado, pero bueno, alguien empezó a soltar esos bulos que de verdad yo creo que nunca llegaron a ser ciertos. Marzo del 37, llegamos a abril del 37, va a ser un mes esencial para el momento, para la guerra y para el futuro. Bueno, pues los acontecimientos que pasan en abril del 37, pues que se aceleran, como siempre pasan este tipo de cosas. El 1 de abril, Franco visita Sevilla y expone a Queipo ya su proyecto de unificación de carlistas y falangistas dentro del movimiento. Y bajo su mando, por supuesto. Esta idea es la idea de Serrano Suñer, que además ya la está desarrollando. Queipo le da el visto bueno a Franco. El día 2 de abril sigue en Sevilla Franco y entonces se dirige a una concentración de falangistas y les dice, voy a leer textualmente una frase muy importante: camaradas de falange, estáis en el cuartel. Cuartel significa disciplina. Cuartel es autoridad, austeridad, vida monástica sin particularismos bastardos. El mensaje de Franco ya era muy claro, además precisamente a una concentración de falangistas. El día 4, pues, en Pamplona se celebra una reunión de la Junta Central Carlista en la que pues, se decide desautorizar a Falconde y se decide por la unificación en el nuevo movimiento nacional. El día 6 de abril, Franco visita el norte, va a visitar allí cómo están los combates, cómo se desarrolla la guerra y habla con Mola. Y Mola también le da el visto bueno a esa unificación. Bueno, en esta situación, Edilla pues va arruntándose lo que viene, da un paso adelante y entonces pues en su lucha contra los contrarios de Falange en principio, contra los que contestan su liderazgo, contra los que están de acuerdo en la unificación, y decide emprender un viaje por las provincias, por varias provincias, visitando no solamente a los dirigentes falangistas, sino también visita a dirigentes carlistas y monárquicos en busca de apoyos para su idea de no unificación. Al mismo tiempo, pues envía a uno de sus más allegados, Vicente Gaceo, en calidad de enviado personal, pues también para que visite el frente de Madrid, y tanto una cosa como la otra lo hace sin consultar con el cuartel general del Generalísimo, que evidentemente se siente muy molesto. El 12 de abril, Franco se entrevista con el conde de Rodezno, carlista, y todos los dirigentes carlistas aceptan el borrador del decreto de unificación que, hemos dicho, viene preparado ya por Serrano Suñer y está muy avanzado. El 14 de abril, pues el cuartel general del Generalísimo, Franco, recibe numerosos telegramas de adhesión, tanto de dirigentes como de afiliados falangistas y carlistas de la zona nacional, lógicamente, coincidiendo todos en la urgente necesidad de esa unificación, de acabar con las divisiones internas. Cogido por sorpresa en San Sebastián por estos acontecimientos, Edilla pues decide regresar a Salamanca y convocar para el 25 de abril en Burgos el Congreso Nacional de Falange. El día 14 de abril, en ese camino hacia Salamanca, hace una parada en Burgos, Edilla, intenta organizar una manifestación de adhesión a su persona, pero no tiene resultado, no tiene gente que le apoye, nadie se echa a la calle por él. Edilla de Burgos pasa a Salamanca, donde llega el 15 de abril y donde ve que su liderazgo pues, está flojeando. ¿Y entonces qué decide? Pues decide una jugada política, adelantar el Congreso que había pensado convocarlo el 25 de abril para el día siguiente, 16 de abril, intentando ganar la mano a los que están poniendo en duda su liderazgo. El 16 de abril, ¿qué ocurre entonces con estas decisiones de Edilla? Pues que amanece Salamanca con una gran tensión, pero el cuartel general del Generalísimo, que está enterado de todo, ha decidido desplegar a la Guardia Civil para que tome los puntos neurálgicos de Salamanca y quede a la espera de acontecimientos.
Poco a poco, bueno, pues llegan a Salamanca, falangistas, delegados falangistas para ese congreso. A las 11 de la mañana el grupo opuesto a Hedilla se reúne en un local de Falange y deciden sustituir a Hedilla. Hedilla no tuvo entonces más remedio que ceder. Sobre las 16:30, a las 4:30 de la tarde, pues los nuevos líderes de la Falange pues son recibidos por Franco, a quien comunican lo acontecido, el cual pues únicamente les dice, pues estupendo, ustedes lo han decidido, y les exhorta a la unidad y la disciplina. Pero conforme transcurre la tarde, pues los hedillistas se van reponiendo del golpe de ese haber cedido y se movilizan, por supuesto con Hedilla a la cabeza. Y entonces acuden ¿a qué? Pues acuden a la Academia de Pedro Lleng, esa de mandos falangistas, donde allí hay pues, cerca de 50 falangistas instruyéndose, recaban su apoyo y consiguen el apoyo de 6 o 7 que se trasladan a Salamanca, al domicilio de Hedilla, pero con una importante salvedad: vienen ya armados. En un hotel, en el Gran Hotel de Salamanca, están reunidos los contrarios, los de la otra, digamos, corriente falangista. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que Hedilla nuevamente decide dar un paso más y, aunque con tan poca fuerza, pues acude al hotel donde están reunidos los opuestos a él, entre ellos Sancho Dávila, y hay una discusión tremenda, tanto es así pues que acaban a tiros. Hay 2 muertos entre ellos. Es el momento en el que el cuartel general del Generalísimo, que está enterado de todo, ordena a la Guardia Civil tomar medidas. Y las medidas son evidentes. Claro, detiene a unos y a otros, los desarma y, por supuesto, son todos metidos en la cárcel. El 18 de abril, que es domingo, el general Monasterio, que es jefe de las milicias nacionales, era un cargo recién creado, pues se presenta en la Academia de Pedro Lleng, falangista, la disuelve y detiene a todos los allí presentes. Se los trasladan en camiones a Ávila y allí se les va a someter a Consejo de Guerra Sumarísimo. No hay consecuencias, por supuesto, de tal manera que el 4 de julio, apenas 3 meses después, van a estar todos en la calle incorporándose a unidades de combate. Ese 18 de abril, los periódicos de la zona nacional publican un aviso anunciando un importante discurso de Franco a la nación al terminar el parte habitual de guerra, que era a las 10 de la noche. ¿Qué va a ser? Pues Franco va a leer el discurso en el que va a presentar su decreto de unificación. Bueno, pues sin saber ese contenido, pero bueno, barruntándose lo que pasa, los delegados falangistas se reúnen por la mañana para celebrar un congreso, actuando como presidente Hedilla. Puesta a votación la propuesta que hizo de elegir una nueva jefatura, pues el candidato es Hedilla y se elige a Hedilla como presidente. No hay problema por el momento. Bien, es verdad que según los estatutos de Falange le faltaron 2 votos, pero bueno, se le eligió, las circunstancias eran también especiales. Termina el congreso y, a invitación de Franco, Hedilla se traslada a Radio Nacional, al pequeño estudio de Radio Nacional en Salamanca, donde él va a dar su discurso, saluda al Generalísimo, Franco le saluda a él, le acepta como nuevo presidente, digamos, nuevo dirigente de Falange, y a las 10:30, pues Franco lee su discurso y lee ese decreto de unificación. Parece que todo va bien y, bueno, pues ahí queda la cosa. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que el día 20 se publicaba el decreto y Hedilla, pues acompañado de 4 miembros de Junta Política, vuelve a visitar a Franco, al que ofrece su total lealtad. Cuando todo parece solucionado de buenas formas, pues hay un cambio radical, inesperado. Es algo que ha sorprendido a todo el mundo. De pronto, pues Hedilla decide visitar a los embajadores, el italiano y alemán, que están allí en Salamanca. Ya vemos esa tendencia que tenía, la hemos dicho antes, y les dice que no, que él va a renunciar a su jefatura de Falange porque considera que está siendo desleal a José Antonio, que ya se sabía que había fallecido, y a su doctrina. Al creer, él le dice a estos que bueno, se estaba utilizando los fundamentos ideológicos de la Falange, que eso no era justo, que se estaban malinterpretando y que la unificación no podía ser posible bajo su criterio. Bueno, estas visitas, de las cuales por supuesto se entera Franco,
pues le hacen pues ya, digamos, perder toda confianza en Hedilla, a pesar de esa lealtad que le ha prometido, porque claro, lo que no quiere es una falange de alguna manera sometida, vamos a decir, ni a alemanes ni a italianos. Volvemos con el mismo problema que hemos dicho al principio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Considera que tales reuniones, Franco, son un acto reprobable, suponen acudir a potencias extranjeras en lo que era una cuestión meramente, profundamente y solo interna. Esto Franco es lo que más le dolía, que la independencia, la soberanía pudiera ser puesta en tela de juicio. Y por la tarde de ese día 20, se coge y se determina el que, pues se determina cesar a Hedilla. Se difunde un telegrama entre medias que Hedilla siempre dijo que él no había sido el causante. Se achaca a José Sainz, que era un hedillista conocidísimo, jefe provincial de Falange de Castilla la Nueva. En el telegrama, que ya digo, se achacó entonces a Hedilla, él siempre dijo que no. ¿Qué se decía? Pues leo textualmente este trozo. Ante posibles interpretaciones erróneas del decreto de unificación, que ya había leído Franco, ojo, no cumplirán, se refiere a los falangistas, otras órdenes que las recibidas por el conducto jerárquico superior, se refiere a Falange. De esta manera, los hedillistas se oponían ya públicamente a ese decreto de unificación de Franco. Claro, esto reventaba todo. El día 24, 4 días después, la Secretaría de Guerra de Franco ordenaba que todas las milicias de Falange quedaran integradas en el ejército. Aunque eso sí, conservaban sus denominaciones, sus colores, sus banderines, distintivos, etc. El 25 de abril, Hedilla era detenido, junto con otros dirigentes falangistas. Había acabado la historia. Y además se les acusa por el envío del telegrama citado de intento de desprestigio del jefe del Estado. Estamos en abril, ahí queda detenido. El 9 de junio, nos vamos a adelantar, se va a celebrar el Consejo de Guerra, al que se somete a Hedilla y a los otros detenidos, y Hedilla es condenado a muerte. Inmediatamente Franco la conmuta. ¿Qué va a pasar con Hedilla? Pues Hedilla va a permanecer hasta el 18 de julio de 1941 en la cárcel, donde será ya puesto en libertad. Se le fija residencia de momento obligatoria en Baleares, y en el 46 pues ya se le otorga la libertad plena, y además se le da un puesto de trabajo en la compañía Iberia, la compañía aérea. Con todo lo anterior, pues quedaba culminado el proceso de unificación política y estructural, por supuesto administrativa, de la zona nacional bajo la jefatura ya incuestionable de Franco, del caudillo, del generalísimo, aportando a la misma pues una solidez y una estabilidad envidiable. Y además este proceso, yo quiero señalarlo también, que se ha realizado, hombre, aun con actuaciones duras, pero sin sangre. Solamente, eso sí, los muertos entre los propios falangistas, y de una manera, vamos a decir, pacífica. Es un éxito por parte de la prudencia siempre del caudillo, y además, a partir de ese momento, el movimiento nacional ya va increciendo y todo el mundo sabe a qué hay que atenerse. Hay que ganar la guerra y después hay que ganar la paz. Por eso esta unificación del bando nacional fue importantísima, no solamente en ese momento, como podemos ver, sino después para todo el futuro. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir en el otro bando, en el bando Frente Populista. Pues vamos a ver un proceso, vamos a decir que parecido, pero desde luego llevado de una manera totalmente distinta. En mayo del 37 pues van a tener lugar en Barcelona gravísimos enfrentamientos entre varias fuerzas políticas que forman el Frente Popular. Ya hemos dicho que de republicanos nada. Tales enfrentamientos pues no solamente va a ser dialécticos, sino también muy especialmente armados. De manera que se va a hablar, y se habla todavía hoy día, de una guerra civil dentro de la guerra civil, una guerra civil dentro del bando Frente Populista. Pero es que fue así realmente, porque además lo que fueron luchas de poder político manifiestamente. Vamos a verlo, nos retrotraemos un momento al septiembre del 36, Lauro Caballero accedía a la presidencia del gobierno, bien es verdad que impulsado no solo por la necesidad de poner orden ante el impetuoso avance de los nacionales, sino también y en gran medida pues gracias al
al apoyo de los comunistas. Los comunistas apoyan a Lau Caballero porque lo consideraban el Lenin español, lo consideraban una persona muy proclive a sus ideas y lo consideraban una persona sobre la cual podían influir hasta incluso hacerse con el poder a través de él de todo el bando Frente Popular, que era lo que quería Stalin. Porque no nos olvidemos que los comunistas, el PC, la Pasionaria, que es la líder más carismática, y los demás, Carrillo, etcétera, todos están al servicio de la URSS. ¿Qué es lo que quieren hacer con España? Ponerla al servicio de la URSS, que sea un país satélite de la URSS. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta zona? Bueno, en esta zona lo que hay es... hay tres factores importantes. Vamos a verlos enseguida. Pues como hemos dicho que el apoyo comunista a Lau Caballero pues estaba condicionado a que se mostrara dócil y solícito a sus intereses, a los de los comunistas, sobre todo a los políticos, y por ende a los intereses de la URSS. Y es que, claro, también hay que tener en cuenta que el apoyo de Lau Caballero formaba parte de un plan mucho más amplio y de mayor envergadura que debía conducir a España a ser ese satélite, una dictadura del proletariado, un régimen soviético bolchevique como el de la URSS. Para alcanzar tal objetivo, pues, el poder absoluto, que lo quería el Partido Comunista, y más en concreto para eliminar cualquier tipo de competencia, los comunistas debían neutralizar, bien eliminándolos o poniéndolos bajo su control, a tres clases de adversarios que tenían dentro del Frente Popular. Aquí vemos lo que es la maniobra del Partido Comunista, de los comunistas siempre, siendo un partido que era realmente minoritario, pero muy bien organizado y muy decidido, se da cuenta de que tiene tres adversarios para conseguir lo que él quiere, es el poder absoluto. Por una parte, los propios socialistas, los anarquistas y luego los trotskistas del POUM. Eran comunistas, pero de la línea trotskista. O sea, en pocas palabras, vamos a ver, que el resto de fuerzas políticas y de milicias que constituían el Frente Popular, los comunistas los consideraban de alguna manera adversarios. Por ello tenían que dominar sobre ellos. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles van a ser los métodos para conseguirlo? Bueno, con respecto al PSOE y también la UGT, no lo olvidemos, pues ya venían trabajando desde hacía mucho tiempo, era el partido mayoritario, sabían que era el partido que lideraba el Frente Popular, que lo iba a liderar y por lo tanto había que hacerse con él. ¿Qué técnicas están implicando? Pues infiltrarse en él. Saben que hay una corriente muy importante, precisamente en la Lau Caballero, digamos, comunista o más radical, por eso le llaman el Lenin español, pero no solamente ahí. Y van infiltrando personas, por ejemplo, Carrillo era del PSOE, miembro del PSOE, pero ya estaba vendido a los comunistas, Hidalgo de Cisneros, otros mucho más que vamos a ver, el famoso Negrín, que veremos al final. El otro enemigo, los anarquistas. ¿Cuál era la manera de, dominarlos de una manera? Pues estos estaban fundamentalmente implantados y con mucho poder en Cataluña y en Aragón. Contra ello, pues los que van a emplear los comunistas es una estrategia que va a conseguir en desgastarles y sobre todo desprestigiarles, desnaturalizarles de sus ideas, tanto sociales como políticas, metiéndolos ¿en qué? En la disciplina del gobierno. Por eso, Lau Caballero había conseguido meter a los anarquistas en el gobierno en noviembre del 36, con la ayuda de los comunistas, pero la idea de los comunistas era que al meterles allí, todo lo que era el movimiento anarquista, asambleario y demás, iba a desnaturalizarse, iba a renunciar de alguna manera a sus postulados y por lo tanto perdería fuerza en las bases. El caso más difícil y más importante para ellos, para los comunistas, era el tercer enemigo, el POUM, los trotskistas, a los cuales odiaban, los consideraban, por ser cuña de la misma manera, hay que recordarlo, los más peligrosos. Y con ellos, entonces, lo que decide el PC es aplicar los métodos directos, expeditivos. Es decir, había que eliminar al POUM, a los trotskistas, de raíz, sin contemplaciones. No solamente políticamente, sino físicamente. Esto es muy importante. Ya hemos visto, cuando el PSOE y la UGT se van a infiltrar, con los anarquistas lo que van a hacer es desnaturalizarlos, a base de hacerles cómplices de ideas que no eran las suyas, pero con el POUM lo que van a ir es directamente a eliminarlos físicamente. Bueno, surge de pronto un factor inesperado, incluso para los propios comunistas,
que cambia el panorama. Pues a pesar de la confianza que habían puesto los comunistas en Largo Caballero y que estaba en el poder por ellos, pues de pronto Largo Caballero se encuentra con fuerza, se ve que ha parado a los nacionales en Madrid y empieza también a darse cuenta de cuáles son las pretensiones reales de los comunistas. Y empieza a mostrarse muy poco dócil a sus directrices. ¿Provocando el qué? Pues hombre, las iras y la enemistad ya directa, la inquina de los comunistas. Los comunistas, pues tienen una base importante que Largo Caballero no cuenta con ella, que es el propio socialista Indalecio Prieto, ministro de Aire y de Marina del gobierno, que empieza por motivos personales, por ambiciones personales, bueno, y ciertas rencillas que mantenía de hace mucho tiempo con Largo Caballero, pues empieza a entenderse con los comunistas. ¿Para qué? Pues dos cosas, o para someter a Largo Caballero y si no se sometía, para quitarlo de en medio y así hacerse con el poder. En febrero del 37, el enfrentamiento entre Largo Caballero y los comunistas ya era total, a más directo y evidente, incluso en público. Es algo que se exterioriza ya. ¿Qué ocurre entonces? La liberación de Málaga por parte de los nacionales. Claro, es una derrota. Esa derrota se achaca a Largo Caballero, se achaca al gobierno y se le socava, digamos, su prestigio. En marzo del 37, el 5 de marzo concretamente, pues se reúne en Valencia el Buró Político del Partido Comunista de España y ahí están los máximos dirigentes comunistas españoles, pero sobre todo lo que hay es una abrumadora mayoría de dirigentes de la Cominter, extranjeros todos. Stepanov, Codovila, Togliatti, André Martí, bueno, muchos otros. Tanto es así que el propio Hernández, que era miembro de ese buró político del Partido Comunista, dijo que allí había más extranjeros que españoles. Bueno, se reúne el buró político del Partido Comunista de España, por supuesto, dócil y sometido a las directrices de la URSS, y se decide la intensificación de las medidas para la creación de un ejército popular que se pueda enfrentar de manera organizada a los nacionales, pero también algo mucho más, digamos, importante que va a tener más calado. La eliminación política de Largo Caballero y además a corto plazo. La pasionaria Dolores Ibarruri, la más carismática entre ellos, va a imponer esa decisión que en parte es contestada a unos, pues porque consideran que sí, que es acertada. A los que no, por disciplina del partido. Y se acabó. A partir de ese momento podemos decir que Largo Caballero estaba sentenciado. En ese ambiente tenso, caótico, deprimido, pues comienzan a producirse esporádicos actos de violencia de unos contra otros, sobre todo en Cataluña, pero sobre todo en Barcelona. Se registran ya secuestros, sí, secuestros, asesinatos, aparecen algunos, represalias, venganzas, violencias entre ellos o entre unos y otros. Es decir, la inseguridad se manifiesta en las calles, incluso en las cárceles, en las checas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que esto va a ir increciendo. Y de pronto, pues en Cataluña ya está lo que hemos dicho al principio, esa guerra civil entre unos y otros. Por un lado, ¿quiénes? Anarquistas y paumistas. Anarquistas que ven la jugada de los comunistas, los paumistas que por supuesto ven que van a ir a por ellos, por un lado. Por otro lado, los comunistas y los socialistas, porque los socialistas están ya muy infiltrados por los comunistas y por lo tanto se van a poner su parte. Fíjense a qué llegó aquello, fueron unos días terribles, una verdadera guerra civil, a tiros por las calles. En medio de esta confusión, Azaña, que estaba en el Palacio de Pedralbes, ya se había trasladado allí, asustadísimo, contacta con Prieto, Indalecio Prieto, que está en Valencia y como ministro de la Aire Marina le pide que por favor le saque de allí porque cree que le van también a matar a él. Así estaba la situación en Barcelona. Prieto desplaza para Barcelona 2 destructores, el Lepanto y el Sánchez Barcaitegui, y también 5 compañías de soldados de aviación, unos 800 hombres, que se trasladan urgentemente desde Murcia y desde Cartagena hacia Barcelona. Y al mismo tiempo ordena que los aviones que están en el aeródromo de Reus, aviones de combate, por supuesto, pues empiezan a orbitar sobre Barcelona con un mensaje muy claro de que, digamos, aquí estamos nosotros. El 5 de mayo entran en el puerto estos 2 destructores, llegan también los soldados que hemos dicho
y el 5 de mayo es posiblemente el día más duro. Bueno, es tremenda la guerra que hay en Barcelona, también que se traslada a otras partes cercanas de Cataluña. El día 6, en cambio, bueno, pues estos combates empiezan a decrecer porque entre las bajas y entre que los dirigentes empiezan algunos también a cambiar de bando, y el 7, y por supuesto la presencia de los destructores, la presencia de estas fuerzas que se han desplazado desde Murcia, hacen también que se vaya imponiendo un cierto orden. Los días 7 y 8 de mayo ya la calma es total y se empiezan a recoger los muertos. Hasta entonces no había sido posible, así estaban las calles inseguras. Fíjense cómo fue esos días, apenas 3, 4, 5 días. 216 muertos y 340 heridos contabilizados. Ahora bien, no son todos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque muchos paumistas y anarquistas muertos o sobre todo heridos no pasaron por los hospitales. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que allí fueran asesinados por comunistas o socialistas. Se refugian en casa de familiares o de amigos, de simpatizantes, y ahí hay una cantidad muy importante, sobre todo de heridos, que no se contabiliza. No se sabrá nunca lo que ocurrió. Lo que sí está claro es que a partir de ese momento el POUM va a sufrir una persecución brutal ya de parte tanto de comunistas como de socialistas. De esta manera, los comunistas van a dar su siguiente golpe. Y es que debido a estos acontecimientos, el 15 de mayo se convoca por parte de Laro Caballero el Consejo de Ministros, lo cual es un error, sobre todo en esa situación, y entonces provocan una crisis de gobierno porque los dos ministros comunistas, Uribe y Hernández, pues le piden la disolución del POUM. Laro Caballero, que sabe por dónde van, que es una inquina personal, que es un problema de comunistas, se niega, y entonces estos dos ministros comunistas dimiten. Claro, fuerzan la crisis ministerial. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que a su dimisión se une ¿quién? Pues vaya, el ministro de Aire y Marina, Indalecio Prieto, el socialista, algo que sorprendió a Laro Caballero porque no se lo esperaba. De esta manera la crisis de gobierno es total y Laro Caballero no le queda más remedio que disolver el gobierno. El día 17 Azaña encarga otra vez a Laro Caballero formar un nuevo gabinete, pero ya no cuenta con el apoyo no solo de los comunistas, por supuesto, sino otra vez también de Indalecio Prieto y de los suyos, con lo cual no puede formar gobierno. Al no poder formar gobierno ya queda desplazado y entonces Azaña lo que hace es que encarga formar gobierno a Juan Negrín, que es teóricamente del PSOE, pero que ya era agente de Moscú, no solamente comunista, sino agente de Moscú desde hacía mucho tiempo. De esta manera, la jugada del Partido Comunista, en realidad de la URSS, para hacerse con el poder y unificar en torno a el Partido Comunista, a la zona Frente Populista, podemos calificarla de lo de ladina, de artera, pero de magistral. A partir de ese momento, Juan Negrín sí que va a ser lo que al final no fue Laro Caballero, que es un lacayo no solo del Partido Comunista, sino de la URSS. Tenemos entonces una imagen que yo creo que va a resumir lo que hemos contado y lo que ha ocurrido, que es esta de aquí. Tenemos por un lado el bando nacional unificado, ahí está con la boina roja carlista, con la camisa azul y lúgubres flechas falangista y con la bandera de España y el pantalón militar y la faja de general. Ahí tenemos al bando nacional unificado en torno al caudillo, un bando netamente español, y aquí tenemos a algunos de los próceres, entre ellos Juan Negrín, aquí está Modesto, Lister y demás, y otros, aquí falta Vicente Rojo, saludando puño en alto, porque a partir de ese momento la zona Frente Populista ya podemos decir que es solo y exclusivamente comunista. Además, traidora a España porque está vendida absolutamente a una potencia extranjera como es la URSS. Incluso, fíjense hasta dónde llega, hasta el saludo, puño en alto, que se hará oficial. A partir de ese momento ya es todavía mucho más una cruzada, porque hay que salvar a España de caer, de ser satelizada. ¿Por quién? Por la Unión Soviética de entonces, por el padrecito Stalin. Aquí lo dejamos. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!